Dios te bendiga. Es un privilegio para mí el poder contar con tu presencia el día de hoy. Espero que estés bien, que el Señor esté bendiciéndote en todo lo que estés haciendo, que tengas una semana increíble. Estamos a la mitad y espero que podamos terminar con esa misma fuerza esta semana, ¿verdad? Ya que Dios es el que nos da las fuerzas. El día de hoy traigo un tema. Un tema que a muchos nos interesa, un tema en el cual hemos crecido, en el cual hemos escuchado miles de veces. Realmente es un tema el cual ah, inicia en nuestro caminar con Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, antes de esa parte, antes de llegar a esa decisión, empezó a trabajar esa palabra. Y esa palabra se llama fe. Entonces, muchas veces nosotros conocemos la fe. La palabra de Dios en Hebreos 11 nos habla increíblemente sobre ello. Podemos ver el texto bíblico de Hebreos 11:1, ¿verdad? En todas partes, la mayoría de personas creyentes y no creyentes, o las mismas personas que solo alguna vez han ido a alguna iglesia por algún tiempo, esas mismas personas conocen esa palabra, conocen ese texto bíblico a cabalidad, se lo saben de memoria, conocen qué es lo que dice, cómo aplicarlo, y muchas veces, y yo lo he escuchado muchas veces, lo es aplicado en el mundo uh, secular, en lo que no está con Cristo. Dice, tenés que tener fe en esto, tenés que tener fe en lo otro, pero hacemos a un lado lo que realmente implica la fe, donde tiene que haber una conexión con Dios. La fe fue creada para que hubiera una conexión entre el hombre y Dios, pero nosotros venimos y le decimos, tenés que tener fe para hacer esta cosa, pero no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, esta palabra uh, de dos letras en nuestro vocabulario es tan amplia y profunda en nuestra vida. Entonces, para comenzar, el vivir en fe es un proceso el cual muchas veces pueden haber personas que en toda su vida nunca tomaron esa decisión de tener esa fe. Para continuar también, podemos ver que la fe viene siendo como un músculo, el músculo de la fe. La fe es como un músculo, ¿por qué? Porque para tener fe necesitamos ejercitarlo. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y nunca he ido, yo no voy a venir y me voy a sentar en la máquina para hacer pesas y voy a tratar de levantar 45 libras a cada lado el primer día. No funcionaría. Puedo tratar, puedo que haga una o dos, pero mi cuerpo podría dañarse, podría tener algún accidente o simplemente no lo levantaría. Pero ¿qué pasa si vengo y el primer día que voy a entrenar o al gimnasio o cuando vas a hacer un deporte venís y haces algo desde el principio? Por ejemplo, en el gimnasio vengo y levanto 10 libras a cada lado y comienzo levantando 10 libras y así voy 15, 20, 30, 40 y termino en 45. Y así voy avanzando. Así es la misma fe en Cristo, así es el mismo músculo de la fe. Nuestra fe tiene que irse desarrollando, pero si no tenemos esa fe, nunca vamos a desarrollar el músculo. Si yo vengo y voy a un gimnasio un día y renuncio a ese gimnasio y digo yo no voy a volver a ir porque yo no puedo, ese músculo no se va a ejercitar, ese músculo no se va a formar. No vamos a generar esa masa espiritual, esa fuerza espiritual para poder actuar frente a la situación que vayamos a tener. Entonces, por eso necesitamos entender qué es el caminar en fe, qué es vivir en fe y qué es la fe. Entonces es interesante, ¿verdad? El poder saber que necesitamos ejercitar nuestro músculo. Muchas veces nos enfocamos en nuestro cuerpo, que es buenísimo, no estoy diciendo que es malo. El enfocarnos en nuestro cuerpo para nuestra salud es algo buenísimo, pero dejamos a un lado lo espiritual, dejamos a un lado lo que realmente es la fe. Entonces, cuando nosotros empleamos la fe, cuando venimos al cristianismo, ¿verdad? Tenemos que quitar de nuestra cabeza que ser cristiano es no tener problemas. Ser cristiano es no pasar aflicciones. Ser cristiano es no tener situaciones en nuestra vida difíciles, las cuales van a venir y pueden llegar a afectarnos. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es entender que a pesar de las situaciones y las circunstancias difíciles, tenemos a Cristo a nuestro lado.
Ser cristiano es entender que a pesar de las situaciones, quien nos puede sacar de esa situación es Cristo. No nos está hablando de un paraíso, no nos está hablando de vivir una vida, como se dice, color de rosa en esta tierra. No, nos está hablando de tener esa libertad en Cristo, de creer quién es Él. Había un pastor que decía que el futuro para nosotros o el día de mañana es incierto, pero nuestra certeza está en Dios. Entonces no importa la situación que vayamos a pasar o la situación que estemos pasando, ese día ya tenemos que entender quién es Dios y esa certeza es la que nos da la paz para el día de mañana. Y por ende, en una vida cristiana vamos a tener exámenes, vamos a tener pruebas, vamos a tener circunstancias en las que vamos a pasar o vamos a reprobar. Ahora, está en nosotros el pasar esa prueba o no. Como les decía, cuando vamos a tener un examen, cuando vamos a la universidad, cuando vamos a prepararnos en algo, todas las áreas donde uno se tiene que preparar, tiene que pasar una prueba. Si vamos a la universidad, tenemos que pasar exámenes y pruebas para demostrar que tenemos ese conocimiento. Si vamos a practicar un deporte, tenemos que demostrar a través de pruebas que somos buenos y que hemos aprendido. Si vamos a hacer algo de arte, de pintura, algunas clases, tenemos que demostrar a través de un cuadro qué es lo que hemos aprendido. No simplemente decir ya lo sé, pero no sabemos pintarlo. Ya lo sé, pero no sabemos jugar ese deporte. Ya lo sé, pero reprobamos esa prueba. El caminar en fe nos implica el poder aprobar esa circunstancia de la manera correcta que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque el caminar en fe va a implicar obedecer a Dios. El caminar en fe es la obediencia total a Dios. ¿Por qué? Podemos ver en Hebreos 11:8 que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció a Dios. Obedecer a Dios es el primer paso para caminar en fe. Obedecer a Dios es el paso para poder entender qué es la fe. ¿Por qué? Si vivimos en pecado, no podemos obedecer. ¿Por qué? Porque si vivimos en pecado no podemos escuchar a Dios. Y la fe, dice, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En algún momento en estos videos voy a invitar a mi esposa para que ella pueda compartirles acerca de lo que es la fe, de lo que significa esa palabra. A ella le fascina, tiene un estudio increíble acerca de ese versículo y es algo que Dios va a hablar a tu vida. Cuando dice, viene por el oír la palabra de Dios, está hablando de que necesitamos obedecer la palabra. No simplemente creerla, pero no hacerla. No simplemente escucharla, pero no entenderla. Entonces, si vivimos en pecado, ese es el primer problema en nuestra vida o en tu vida por el cual necesitas cambiarlo para poder vivir en fe. El pecado va a distorsionar tu comunicación con Dios. Imagínate que recibís una llamada y no conoces el número, o recibís una llamada y se escucha con esa pequeña distorsión muchas veces de que la señal no está muy buena y se escucha y no entendés. Así pasa con el pecado. Cuando estamos con una vida de pecado, esa distorsión va a afectar la comunicación. Y no vamos a estar seguros si lo que estamos haciendo es por Dios o si lo que estamos haciendo es por mi mente o si lo que estamos haciendo es porque algo se me metió o si lo que estamos haciendo es porque alguien me dijo que lo hiciera de esta manera. Entonces no vamos a entender cuándo está hablando Dios y cuándo no, porque el pecado distorsiona tu vida con Cristo. Aparte que el vivir en pecado no te va a hacer caminar en fe, te va a hacer caminar en pecado. El vivir en el pecado no te va a hacer alinearte a Dios, te va a hacer alinearte al mundo. Quitémonos esa idea de que hoy en día podemos vivir pecando y ser cristianos.
¿Dónde dice eso en la palabra? ¿Dónde? ¿Dónde habla acerca de que Dios anhela la santidad en nuestra vida? Dios desea que seamos santos en nuestra vida. Y pecar, claro, a veces vamos a cometer errores, pero confundimos pecar con practicar el pecado. Entonces muchas veces venimos con las justificaciones del mundo a justificar la palabra. La palabra de Dios no puede ser justificada por las cosas del mundo. No podemos justificar lo que se está cambiando. Oh, que estamos en el siglo XXI y eso era viejo y ahora ya no. Que ahora puedo vivir con mi novia sin casarme porque realmente está bien. Que ahora puedo andar fornicando porque la gente lo mira bueno. Que el andar desobedeciendo a nuestros padres está bien, etcétera. Hay muchas cosas más, pero volviendo a lo de caminar en fe, el pecado va a distorsionar tu camino en la fe. Aparte que, como dije, la fe es un músculo que tiene que ser ejercitado. Al nosotros vivir en el mundo, nuestra respuesta a la situación va a ser una respuesta del mundo. ¿Cómo puedo resolver? Tengo este problema en las finanzas. ¿Cómo puedo resolver? Le voy a decir a alguien, voy a pedirle dinero a él, voy a hacer lo otro acá. No venimos y vamos donde nuestro Padre Celestial a pedirle. Tengo esta enfermedad. ¿Cómo voy a responder? ¿Qué es lo que puedo hacer? Tengo que tomar esta medicina, voy a ir a donde este doctor, tengo que ir a donde este especialista, pero no llegamos donde nuestro sanador, donde el que hace más de 2000 años en la cruz pagó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y necesitamos entender esto porque doy estos ejemplos de enfermedad y finanzas porque es algo lo que encajona todo, pero hay muchos más. Es la salvación de alguien. Queremos hacer lo que se salve por medio de la acusación o por medio del temor. No funciona así. Entonces, decir a creer son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? La misma palabra de Dios dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y cómo sabemos si estamos cometiendo cosas que no vienen de Dios? ¿Por qué dice aquí? Porque los deseos de vuestro padre quieres hacer. Caminar en fe, caminar en Cristo, caminar en fe es una decisión. Pero no es una decisión de hoy y así voy a tenerla. Ok, decidí caminar en fe y estuvo. No, es diario. Cada día me levanto y tomo la decisión de que voy a creer en Dios este día. Me levanto y voy a tomar la decisión de creer a Dios este día. Cada día es de creer, cada día es de tomar esa fe, cada día es de vivir. Y hay algo que compartían conmigo en una de mis clases, una profesora, y decía, el cristiano, sus días es como una persona que va en una canoa, o en una barca, o en un botecito. Entonces el cristiano está en ese bote. Y están las corrientes, ¿verdad? Las corrientes de agua. Entonces, nosotros entramos a ese bote y ese es el mundo. Entonces, las corrientes del mundo van a jalar para un lado, ¿verdad? Pero las corrientes del cristiano tienen que jalar en sentido contrario. Entonces dice, muchas veces nosotros venimos y nos sentamos en la canoa, en la barca, el barco, pónganle como quieran, y dejamos que la corriente nos lleve, que la corriente del mundo nos jale. Los problemas financieros, la inflación, que los precios de la comida están en las nubes, que el huevo está carísimo, que las enfermedades están dando, que toda la gente se está muriendo, que hay pandemias, que etcétera. Pero no venimos y agarramos nuestra barca y ocupamos ese remo y decimos, ok, yo voy a nadar, ok, que todo esté en inflación, y comenzamos, Jehová es mi proveedor, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ok, que tengo esta enfermedad, Dios es mi sanador, Jehová Rafa, Él vino a esta tierra para que nosotros fuéramos sanados.
Ok, etcétera. Cada día, cada problema que tengamos, tomar la palabra y decir, ok, voy a hacer esto. Porque la palabra de Dios dice esto. Usar las promesas de Dios para nadar contra corriente. Pero no lo hacemos. Nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Oh, la pandemia. Oh, me puedo enfermar. Tengo que hacer esto. Oh, que aquí me siento mal. Oh, me va a pasar esto. Miren. Y eso lo digo por algún día voy a contar mi testimonio. Pero es algo serio. El hecho de dejar que nuestros pensamientos controlen nuestras decisiones. Es algo serio el dejar que Satanás y los demonios ocupen y aprovechen esa situación para mentirnos. Nosotros podemos empezar con un pensamiento, nosotros podemos empezar con algo pequeño y eso lo va a transformar a algo grande. Oh, no tengo dinero, sos un miserable, nunca vas a salir adelante. Así vas a vivir toda tu vida. Y comienza. ¿Y qué pasa luego? Viene la depresión, la ansiedad, la tristeza, el estrés, la preocupación y todo esto nos va a llevar a tomar una decisión totalmente errada a la palabra de Dios. Tomar decisiones en temor es tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Dios echa fuera todo temor. Entonces, esa es la situación del tener fe. Necesitamos, para poder caminar en fe, tomar nuestros pensamientos cautivos. ¿Y qué puede decir? Oh, ¿qué es cautivo? Tomar nuestros pensamientos cautivos es que esos pensamientos que el mundo nos ha puesto o que la situación nos puede poner y aún las personas. Oh, no, hombre, tu situación está bien, bien fuerte. Eso que estás pasando es increíble. Yo no sabría qué hacer. Pero tomar esos pensamientos, esos comentarios y ponerlos cautivos y hacer lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Volvemos a lo mismo, obedecer a Cristo es la clave de la fe. Obedecer a Cristo es lo que nos va a dar la libertad. Obedecer a Cristo nos va a llevar a poder vivir una vida libre. Libre, no que no hayan problemas, pero libre entendiendo quién es el que resuelve los problemas, el que abre los caminos, el que hace las sanidades, el que lleva los milagros, el que hace los prodigios y maravillas hasta el día de hoy. Dejémonos de justificar como cristianos que Dios ya no hace milagros, que Dios no viene y hace estas actividades ya, que todo ha cambiado, que estamos en otros tiempos. Estos tiempos son hermosos aún para Dios frente a las circunstancias porque Dios quiere usar estos tiempos para traer más gente a sus caminos. Cuando vengan esos pensamientos cautivos, y es algo que he empezado yo a hacer, cuando vengan esos pensamientos, esas situaciones, esas cosas que quieren comenzar el enemigo, porque Satanás ve cómo actuamos, ve cómo nos desarrollamos, él sabe cuáles son nuestras debilidades, él sabe que tu debilidad no es la misma debilidad de tu hermano, tu debilidad no es la misma debilidad de tus padres, muchas veces puede ser la misma, pero estoy diciendo que él conoce cada persona, los demonios saben cómo actuar, seas cristiano o no seas cristiano. Seas cristiano o no seas cristiano, ellos saben, conocen tu caminar, saben que esa es tu debilidad. Oh, que me da debilidad el alcohol, la bebida alcohólica. Él sabe cómo llevarte. El fumar, las drogas, los vicios, los malos pensamientos, la envidia, el enojo, el chisme, todo. Pero tenemos que dejar primero de justificarnos que pecar está bien. La famosa excusa que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces eso carta blanca para poder pecar, luz verde, perdón, para poder comenzar a pecar. No funciona de esa manera. Cristo vino a esta tierra y nos enseñó cómo es vivir una vida en Cristo. Él vivió su vida acá obedeciendo al Padre. Dice también, hay que entender que al tomar esos pensamientos cautivos,
Pero ¿cómo los vamos a llevar a la cautividad? Con la palabra de Dios. Eso nos va a mantener ese pensamiento cautivo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el enemigo es el que huye por la palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque el sometimiento a la palabra, el obedecer, el conocer la palabra y sus promesas va a mantener eso. ¿Por qué? Porque Satanás corre a la palabra. Si no, recordemos cuando Jesucristo mismo fue tentado. ¿Cómo respondió Jesús? En su carne. ¿O respondió de una manera divina? No, con la palabra, con lo que está escrito acá, lo mismo que tenemos en este día. Entonces, al tomar esos pensamientos cautivos, necesitamos hacerlo constantemente. La palabra de Dios también habla, todos conocemos esta parábola en Marcos, el capítulo 4 de Marcos, nos habla sobre una parábola que es sumamente conocida por todos, que es la parábola del sembrador. No quiero leerlo todo por cuestiones del tiempo, pero quiero leer algo que realmente es interesante. Y dice la palabra de Dios en Marcos 4, 14 y 15, dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son y estos son los de que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice, enseguida viene Satanás. En inglés dice la misma palabra que inmediatamente al escucharlo, Satanás viene y toma esa palabra. Entonces, él va a venir y tratar de quitarte esa palabra. Podemos entrar a un servicio súper increíble, ver milagros, sanidades, liberaciones, pero si nosotros no afianzamos su palabra, vamos a salir de él y vamos a volver a nuestro hogar, y tarde o temprano vamos a volver a caer. Ok, salimos de allá fortalecidos, pero va lunes, martes y el miércoles ya nos sentimos otra vez mal, porque no nos hemos fortalecido en ella. El caminar en Cristo es constante. Él va a venir siempre, Satanás y sus demonios, a tratar de evitar que avancemos, de que reprobemos, porque el aprobar nos va a hacer caminar, llevar a otro nivel de nuestra vida, avanzar. La fe va a ser la conexión con Dios. La fe nos va a llevar a entender quién es Él. Porque por eso mismo, la fe conecta todo. Sin fe, no podemos creer que existe un Dios. Sin fe, no oramos porque no sabemos que a quién estamos orando, qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué no oramos como cristianos? ¿O por qué no tomamos ese tiempo de orar? ¿Por qué pensamos que los señores o que los ancianos de nuestras iglesias oran más porque ya están ancianos? No, porque han entendido qué es la oración. Porque han entendido qué es la oración. Sin fe no podemos vivir para Él, porque no podemos entender quién es Él. Y ahora voy a decirte algo, hablando de los ancianos. Eso es lo que nos ha metido Satanás en este tiempo. A ti, joven, que estás ahí viendo, te quiere enseñar y te quiere decir: oh no, esta es la cosa, es que cuando yo sea viejo yo voy a buscar de Dios. Si no buscaste joven, va a ser más difícil que busques en tu adultez, porque las costumbres que estás arraigando ahorita en este tiempo, esas costumbres y esas situaciones y esos vicios van a ser más difíciles de dejarlos cuando ya seas más grande. No hay edad para Cristo, para vivir para Él. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un niño, un adolescente, un joven. La palabra de Dios, solo para que tengan una idea, y algún día vamos a tocar esos puntos. Los discípulos, a excepción de Pedro, eran adolescentes. Como vos que me ves. Los discípulos. Y todavía venimos a justificar que el joven no tiene el derecho para servir o no tiene la suficiente sabiduría para hablar. No nos confundamos, la palabra de Dios no hace eso, el hombre lo hace. El hombre encajona las situaciones a las circunstancias que él cree que es correcto, pero hay que guiarnos en la palabra.
Y algún día vamos a tocar ese tema de los discípulos. Fe, como lo dije en el video anterior, es la esencia profunda de los cristianos. Vivir en fe siempre va a implicar que cada día le dediquemos tiempo a la palabra. Fe es vivir lo que Dios dijo en su palabra. Sea enfermedad. Mateo 8:17 dice la palabra de Dios para que se cumpliese lo dicho del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él ya hizo la sanidad en nuestras vidas. Santiago 2:17 dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. La palabra necesita una acción. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos en tener esa acción. En las finanzas, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, ay, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a pedirle allá, o no, ya, soy un miserable. No, las palabras implican un gran poder en tu vida. Tengo esta situación, Dios es mi suplidor, Dios va a proveer en esta necesidad, pero creerlo. Tengo esta enfermedad, Dios me va a sanar, Dios va a sacarme de este problema, en esta situación, en este momento. El problema que sea que tengas en este momento, Dios quiere sacarte de esa situación, pero quiere que creamos, no importando las circunstancias, no importando lo que veamos. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, decía David, conocía quién era Dios. Necesitamos dejar de posponer vivir en Cristo, vivir una vida en fe, vivir una vida alineada a Él. Tenemos que empezar hoy. Creer, vivir en Cristo. Y eso hay que entenderlo. Puedes sacarte de tu situación en la que estás si tenés fe. Vivir en Cristo, vivir en Él y en la fe va a llevarte a tener esa libertad, no porque no van a haber problemas, no porque no van a haber circunstancias, porque vas a saber quién te saca. Hay muchos ejemplos en la palabra y con eso quiero terminar. José tuvo ese problema. Lo metieron en un pozo, lo vendieron sus hermanos. Estuvo en la cárcel acusado de algo que no hizo. Pero José vivía en Cristo, en Dios, conociendo y entendiendo quién era Él. Y fue recompensado. Abraham por fe fue justificado y fue llamado amigo de Dios. Enoc por caminar con Dios fue traspuesto. Vivir para Dios. Este mundo va a ser imperfecto en todo. Y por eso mismo cada día necesitamos luchar por nuestra vida en Cristo. Cada mañana al despertar tengo que orar, tengo que leer mi Biblia, necesito de Dios. Pero si no lo hacemos de esa manera, nuestra vida no va a avanzar y no vamos a crecer y no vamos nunca a caminar en fe. Entonces necesitamos creer en ello, entender que sin Cristo no somos nada y sin Cristo no hay fe. Entonces espero que haya sido de bendición esta palabra de Dios. Quiero orar para cerrar y espero que puedas compartir este video con los demás. El poder compartir la palabra para esa persona necesitada. Tal vez hay alguien que conoces en tu vida o tú mismo necesitas recibir esta palabra. Entonces puedes compartirla, puedes leerla, escudriñar la palabra. En ella está la vida. Señor Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Clamamos, Señor, a ti creyendo, mi Dios bendito, que tú escuchas nuestro clamor, mi Dios. Gracias, Señor, por tu deidad, mi Dios. Gracias, Señor, por venir a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te tenemos, Señor, frente a las circunstancias. Gracias porque creemos tus promesas y nos aferramos a tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer esta palabra, la palabra de Dios, las promesas nuestras, mi Dios bendito. Y en esta hora, Señor, obra, mi Dios bendito, liberta, mi Dios, sana, mi Dios bendito.
A cada persona que está a través de este video viéndolo, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, porque tu nombre es un nombre dado sobre todo nombre, mi Dios. Toca, Señor, el malestar, mi Dios, que pueda haber en su vida, mi Dios, su problema, Señor. Padre, tráele, Señor, claridad, mi Dios, en su decisión. Trae claridad, mi Dios bendito, en su situación, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres un Dios bueno, justo, misericordioso, mi Dios. Eres un Padre celestial, mi Dios, el cual quiere escuchar nuestro clamor en todo momento, mi Dios, el cual quiere escuchar a sus hijos clamando, mi Dios. Te damos la alabanza y la gloria a ti, mi Dios. Guárdanos, Señor bendito, y ayúdanos a confiar en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Recordad que Dios te prospere, así como prospera tu alma.